a las 9:45, ¿sí? De esa forma terminaríamos o completaríamos los aspectos teóricos de mezclas asfálticas. ¿Listo? La vez pasada habíamos quedado en el tema de adhesividad, de hecho ya habíamos terminado ese aspecto y nos correspondía avanzar la parte de resistencia a la desintegración química y aspectos de densidad. Esto dentro de lo que eran las propiedades de origen de los agregados, ¿ya? Entonces, permítame por favor un momento acá. Ya. Entonces, complementando esta parte, ya habíamos realizado estos 3 primeros puntos en lo que son propiedades de origen. Vamos a pasar a lo que es resistencia a la desintegración química. Este ensayo, como ustedes fueron viendo en los que son sus prácticas de laboratorio, pues constituye una revisión de la resistencia de los agregados ante efectos químicos, ¿sí? Bajo una serie de secuencia de condicionamientos, ya sea con sulfato de sodio o sulfato de magnesio. Nuevamente en este aspecto, ustedes tienen que tener en cuenta cuál va a ser a ver, un cachito aquí voy a abrir este texto de especificaciones técnicas. Por si acaso ya se ha subido el material de la bibliografía para que ustedes puedan revisar lo que son las especificaciones técnicas y el texto de la Petrobras, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es este aspecto de desintegración química por el ensayo de sanidad, ustedes tienen en la normativa especificado para lo que es la pérdida para sulfato de sodio, ¿sí? Para sulfato de sodio indica que la pérdida no puede ser mayor que el 12%. Cuando están trabajando con esta otra sustancia química, que es el sulfato de magnesio, en otras normativas ustedes pueden encontrar que es la pérdida admisible hasta el 18%, ¿sí? Sin embargo, lo que tenemos en la norma actual para el caso específico de Bolivia, pues se aplica el sulfato de sodio, ¿sí? Con una pérdida no mayor al 12%. Posteriormente, lo que son aspectos de densidad y masa específica, ¿para qué nos sirve? En este caso, el ensayo Marshall es un ensayo volumétrico, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que ir revisando lo que son aspectos, si bien los agregados se combinan o se miden en propiedad de masa, pues estos revisados con lo que es aspectos de la densidad, se lo convierte en volúmenes para lo que es el ensayo Marshall, ¿ya? Por lo tanto, las propiedades de origen que tampoco se van a poder cambiar es la densidad y la masa específica de estos, ya sea en el caso de lo que son los agregados gruesos o lo que son los agregados finos, bajo la revisión y parámetros que ustedes ya han evaluado en otras materias que también trabajan con la parte de suelos, ¿sí? La caracterización de parte de los agregados gruesos y agregados finos, también lo han revisado ustedes de alguna forma con lo que es la materia de hormigón. Es el mismo procedimiento hasta determinar cuáles son sus densidades y masas, ¿ya? Esas propiedades nuevamente son aspectos que no van a cambiar, que son propios de la naturaleza del material y que se tiene que cuantificar su evaluación para estandarizar el material y revisar si este es adecuado o no para lo que es el uso dentro del diseño de la mezcla, ¿ya? Entonces, el siguiente tema es las propiedades relacionadas con el procesamiento. Ya habríamos terminado con los puntos anteriores, lo que son las propiedades de origen, ¿sí? Hay otros aspectos que están relacionados y vinculados específicamente con lo que es la trituración. Entonces, este aspecto de procesamiento, pues tras lo que sería en este caso la trituración o el chancado, las características que se va revisando es sobre todo lo que es el tamaño y la granulometría, aspectos de la forma de las partículas y la limpieza, producto de lo que es la trituración, ¿sí? En tamaño y granulometría, lo que se va trabajando, lo que se va revisando de alguna forma, es ver cómo lo voy a combinar y para qué propósito voy a utilizar ese tipo de agregado,
¿ya? Como les mencionaba, lo que es el pétreo es la estructura o es el esqueleto de la mezcla. Por lo tanto, dependiendo qué tipo de revestimiento se va a ejecutar, se va a escoger qué tipo, el tipo de granulometría, ¿ya? Entonces acá lo que ven en la imagen, por ejemplo, dice línea máxima de densidad para el agregado con tamaño máximo de 3 pulgadas, ¿ya? Quedó pendiente este aspecto de que tenían que revisar qué es el tamaño máximo, qué es tamaño máximo nominal, y en este tema quería entrar a vincularnos con lo que es granulometría, con la selección de las cajas granulométricas. ¿Alguien quiere revisar ese aspecto? Sí. Ya, a ver, ¿alguien quiera participar? Por si acaso la participación en clases tiene sus puntos adicionales. Inge, buen día. Sí, buenos días. Sobre el tamaño máximo del agregado pétreo, he averiguado que es el tamaño de malla mayor al tamaño máximo nominal. Ya. Y el tamaño máximo nominal sería un tamaño de malla mayor a la primera malla que retenga el 10% del material. Ya. Sí, de la segunda vamos a revisar algunas definiciones todavía. ¿Tu apellido, por favor? Vargas Ontiveros. Janina. Gracias, Janine. Y del aspecto que han revisado de la parte granulométrica, porque utilizan qué tipo de faja granulométrica se emplean, tenían pendiente este aspecto de revisión del tipo de faja granulométrica emplear. ¿Han revisado algo de esto? Sí, bueno, yo he encontrado que existen estudios que respaldan que la mejor graduación es aquella que presenta mayor densidad, o tiende a ser una granulometría cerrada. Ya. Todas estas granulometrías que ven acá son cerradas. Lo que va variando es su tamaño máximo y el tamaño máximo nominal. ¿Sí? Entonces, ¿con base a qué toman la selección de la granulometría de acá? Eso es justamente lo que vamos a relacionar ahora. Por ejemplo, qué tipos de gradación existe. En este caso, a ver, voy a ver si puedo, en este caso, compartirles. Creo que no está acá. A ver, aquí. Ya. Entonces acá lo que van viendo en pantalla es el tipo de característica que puede tener una mezcla asfáltica dependiendo del tipo de granulometría, ¿ya? Entonces, en estos casos, por ejemplo, las granulometrías densas, todo lo que ustedes ven en pantalla de estas granulometrías que están acá, corresponde a granulometrías densas, ¿sí? El esqueleto que se está manejando con estos es una granulometría densa. ¿Qué se va a tener como resultado? Pues una mezcla que tenga esta revisión. Lo que van observando, por ejemplo, acá se tiene algunos pétreos gruesos y una gran parte está complementada por lo que son los pinos, ¿sí? Complementando lo que era lo que estamos viendo acá, por ejemplo, esta línea de máxima densidad implica que es la combinación donde tanto la parte gruesa como la parte fina está de tal forma que no existan vacíos entre esos pétreos, ¿ya? Entonces llega a tener una combinación de que acá va a estar entre gruesos y finos y esa que no tiene más porcentaje de vacíos, ¿sí? Aquí no existe vacíos en esta línea de máxima densidad. Aquí dice para tamaño máximo de 3/4 de pulgada. ¿Sí? Implica, como mencionaba su compañera, Janina, al inicio, que el tamaño máximo nominal, el tamaño máximo es el tamiz donde pasa el 100% de partículas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si vamos acá, este tipo de gradación,
Aquí en la gradación A vemos que el tamaño máximo sería de 2 pulgadas. ¿Por qué? Porque el 100% está pasando. Para este otro el tamaño máximo es una pulgada y media. Para este otro el tamaño máximo es de 1 pulgada y así sucesivamente, ¿ya? Esta definición de tamaño máximo ustedes lo pueden encontrar en la Petrobras y les da esa definición, ¿sí? Es la menor abertura del tamiz por el que pasa el 100% de partículas. ¿Qué es el tamaño máximo nominal? Es el tamiz que puede ser el tamiz que está inferior al tamaño máximo, al que se denomina como tamaño máximo, pero en este caso que retiene no más del 10% en peso, ¿ya? Entonces, para estos otros casos, el tamaño máximo sería 2 pulgadas, el tamaño máximo nominal sería el de 1,5 pulgadas, ¿ya? De la misma forma, este otro para la gradación B sería de 1,5 pulgadas, y el tamaño máximo nominal sería de pulgada. Y en la gradación C, en este caso, que es con la que ustedes han trabajado, está el tamaño máximo sería de 1 pulgada y el tamaño máximo nominal sería de 3/4, ¿ya? Entonces, este tipo de esquema de distribución que tiene, como vamos a pasar aquí, como ven acá, esta línea azul, por ejemplo, nos da una línea para una granulometría densa, ¿ya? ¿Qué implica esto? Que tenemos estas características, ¿ya? Que está densificado. ¿Qué implica una gradación abierta? Una gradación abierta implica que tiene mucha cantidad o una cierta cantidad de agregados gruesos, otra parte no, y complementa con otra parte de pinos. ¿Dónde se utilizan las granulometrías abiertas? Para lo que son las mezclas asfálticas drenantes. ¿Qué ven acá? Ven acá una gran cantidad de pétreos, pero no tiene la misma cantidad de pinos. Por lo tanto, al carecer de pinos, va a tener mayor porcentaje de vacíos. El porcentaje de vacíos le va a dar esa característica funcional de que va a permitir el drenaje o la circulación del agua por este tipo de revestimiento, ¿ya? ¿Y qué pasa con las granulometrías discontinuas? Que ven, por ejemplo, aquí en la línea verde. Las granulometrías discontinuas tienen una parte de lo que son agregados gruesos y el resto de la gradación lo completan con lo que es el pasado 200, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, de una granulometría densa a una discontinua, vemos, por ejemplo, que esta discontinua tiene una mayor cantidad de agregados gruesos, ¿sí? Y el resto va a ser llenado con otro tipo de gradación, en este caso más fina. Ya, aquí nos vamos con esto. Voy a mostrarles otra imagen. Inge, una duda. Sí. Yo estaba revisando el tamaño máximo nominal, pero de la norma europea, y decía Ya. que puede retener entre el 5 al 15% de la masa, o sea, entonces puede variar de acuerdo a lo que estemos investigando. Varía según la normativa. A nivel sudamericano manejamos sobre todo la parte de la retención de hasta el 10%. Para el tamaño máximo nominal casi se maneja o sea, que no retenga más del 10%. O sea, tu límite sería el 10%. ¿Ya? Gracias. Y de esta otra parte, a lo que nos referimos, tal vez es mejor explicarles con estas gráficas. Por ejemplo, este de acá, del lado derecho, es una gradación para una mezcla densa, ¿ya? Como ven, tiene una parte de gruesos y la parte de finos, ¿ya? Este de acá, del SMA, es una mezcla discontinua, ¿ya? Que si ustedes veían en la imagen anterior, parecen no tener mucho porcentaje de vacíos, pero en este caso lo que va jugando es que tiene una mayor cantidad de agregados gruesos y la parte de vacíos lo va a ir llenando con el filler o el pasado 200, ¿ya? Entonces, dependiendo qué tipo de revestimiento ustedes vayan a definir, se empieza a jugar con la granulometría, ¿ya? Esa es la importancia de la granulometría. Es el esqueleto mineral y con base a eso se va a dar las características para el tipo de revestimiento que se vaya a trabajar. Entonces, nuevamente, lo que veían en SMA es el resultado, este tipo de mezcla, la mezcla continua o densa es de estas características y las abiertas, pues es para la parte de drenajes, pavimentos drenantes, ¿ya? Retornando a esto. Entonces, cada una de estas granulometrías, ustedes van a ir diferenciando si tiene una gran cantidad de agregados gruesos, agregados finos. Si está más cerca de la línea de máxima densidad, significa que es una granulometría densa, ¿ya? Mientras más se aleje de esta,
Entonces va variando entre lo que son los agregados gruesos y los finos. Y acá tenemos, por ejemplo, lo que es una granulometría uniforme. ¿Qué observan en esta granulometría uniforme de acá? Que está casi entre lo que sería el tamaño de media y 3/4 de pulgada, ¿sí? Entonces, esto es de un solo tamaño, exclusivamente. Entonces, ya no tiene la parte de finos, ¿ya? Esto por un lado. El otro, por ejemplo, acá. Si ustedes tuvieran una gradación A, ¿sí? Y su tamaño máximo es de 2 pulgadas. ¿Ya? Eso significa que el 100% pasa de este tamaño. El siguiente tamaño de petro que van a tener es de 1,5 pulgadas, ¿sí? Entonces, puede ser aplicable para un diseño que ustedes estén trabajando. Más o menos de los diseños que han ido trabajando en clases, ¿cuántos les ha salido el espesor? ¿Recuerdan algún ejercicio en clases? ¿Algo me escuchan? 200 milímetros. Espesores para una mezcla asfáltica, para una mezcla asfáltica, ¿cuántos espesores les han salido? En realidad trabajamos en pulgadas, en mensualidad, 15 días, algo así. Ya, o sea, por lo menos revisen algún ejercicio, ¿cuánto les salía el espesor del revestimiento asfáltico para una mezcla? 5 pulgadas. Ya, ¿están seguros? ¿Se recuerdan? ¿Tienen su cuaderno a mano, sus apuntes? ¿Cuánto les ha salido los espesores en promedio de sus prácticas? Entre 5 y 4 pulgadas. Ya. Entonces, una mayoría menciona entre 5 a 4 pulgadas. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen que revisar en esto? Es lo siguiente. Revisar el tamaño máximo nominal de la gradación. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, para una gradación A, su tamaño máximo, o sea, el 100% va a pasar las 2 pulgadas. Y ya el tamaño máximo nominal correspondería a 1,5 pulgadas. ¿Sí? Esto en centímetros estamos hablando, bueno, como estamos en pulgadas, podemos manejarlo con pulgadas. ¿Ya? ¿Qué implica cuando ustedes están trabajando esto? A ver, voy a ver si aquí puedo hacer algún dibujo, creo que no. No, este está cerrado, a ver, voy a tener que hacer esto. Ya, entonces estamos revisando, voy a hacer esto. Este de acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que implica? Ustedes tienen que revisar el espesor de su carpeta, ¿ya? Acá. Aquí tienen el espesor. Entonces, la gradación que utilicen, de la cual van a seleccionar, revisan lo que es el tamaño máximo nominal. En este caso, correspondería a 1,5 pulgadas. ¿Qué tiene que pasar internamente? Por lo menos, en lo que sería el espesor de la carpeta, tiene que caber 3 veces este tamaño de partícula en el espesor, ¿sí? Mínimamente. Entonces, con este tipo de espesor que ustedes mencionan que estaba aproximadamente, vamos a ponerle aquí 4 pulgadas, ¿ya?
8 pulgadas. ¿Pueden ustedes tener acá un espesor que les compense para la gradación A? No. Se va a pasar. En este caso tendrían que hacer tendría que ser 4 pulgadas entre 1,5, ¿sí? Eso les sale aproximadamente 2,6. No les va a caber este tipo de gradación. Entonces revisamos con la siguiente, con la gradación B, ¿ya? ¿Cuál sería su tamaño máximo? Sería de 1 pulgada. ¿Les cabe tres veces el espesor de este tipo de granulometría? Acá, para 4 pulgadas. Sí. En este caso ya puede trabajarse con lo que es esta gradación B o para adelante la gradación C o D, ya porque ya son más pequeñitas. Entonces, en este caso, cuando ustedes van trabajando, tienen que revisar el tamaño máximo nominal y ver si en el espesor que han determinado puede entrar mínimamente 3 de estas partículas, ¿sí? Porque si van a utilizar este que es muy grande, pues este agregado de acá va a tender a salir por fuera de la superficie, ¿sí? Entonces acá no es un buen diseño. Regularmente, ¿qué tipo de gradación se trabaja a nivel nacional? La gradación C, ¿ya? ¿Por qué? Porque algunos espesores son un poco inferiores a estos de acá. Entonces, este tipo de gradación, pues el empaquetamiento da entre 3 o 4 veces este tamaño máximo nominal. ¿Se entiende? ¿Cuál es el tipo de selección que ustedes tienen que tener para el tipo de gradación o granulometría o selección granulométrica? No. Sí, se entiende. Ya. El otro punto importante es la cantidad de cemento asfáltico. Ustedes ven en esta parte de acá que a medida que vamos teniendo una mayor gradación, ¿qué es lo que va pasando? O una granulometría más fina. ¿Qué es lo que pasa en este punto? Tenemos una tendencia a tener mayor porcentaje de asfalto, ¿sí? ¿Por qué creen que es esto? En cada una de esas... A ver, sí, perdón. Tal vez porque los agregados son más pequeños y va a ocupar más espacio el asfalto. Tiene que ver con lo que sea más pequeño, sí, pero ¿qué efecto tiene que sea uno menor? En el volumen. No. Puta madre. Está relacionado, sí, con que sea más fino, pero ¿qué efecto tiene el agregado fino? Puede que haya menor resistencia a la deformación permanente. No. ¿Alguna otra respuesta más para esto? Cuando se tiene lo que es el mayor agregado fino o mayor cantidad de agregado fino, en este caso, tiende a una mayor superficie específica. ¿Por qué? Porque el asfalto que tenga que vincularse con la mezcla va a tener que cubrir todas las partículas, ¿sí? Al haber más partículas finas, tiene mayor superficie específica para cubrir esos agregados. Entonces, por eso que hay una cierta tendencia que a una gradación más fina, pues tengan que emplearse un poco más de cemento asfáltico. ¿Ya? Esto es por el efecto de superficie específica de los agregados finos. ¿Listo? Entonces, retornamos nuevamente a lo que es el tamaño y granulometría. Como les mostraba, depende qué tipo de revestimiento asfáltico ustedes vayan a buscar. Van a tener diferente tipo de esqueleto mineral a seleccionar y también el tamaño máximo nominal que vayan a seleccionar según el espesor de la carpeta, ¿ya? La forma de las partículas, pues en general lo que se busca a nivel de revestimiento asfáltico es que estas partículas sean cúbicas, ¿sí? O sea, que tengan que sean sobre todo partículas cúbicas. Es decir, acá en la parte de mezclas asfálticas no
acepta lo que son partículas redondeadas. Partículas redondeadas lo aplican sobre todo para lo que es hormigones, ¿sí? Puede sí tener algunas variaciones según el tipo de chancado que se haga. Lo que se busca es que sea lo más angular posible, pero en algunos casos se puede dar estas combinaciones de que pueda ser ya sea alargada o alargada y lajosa, en este caso que son pequeños, ¿ya? Largos y delgados. ¿Qué pasa con este tipo de agregados? Pues si llega a tener un impacto en esa parte central, este regularmente tiende a partir, y al partirse ya queda una parte que no ha sido cubierta por cemento asfáltico, que va a ser un punto de falla dentro de lo que es la estructura de la mezcla, ¿ya? Entonces, de forma general, como les mencionaba, lo que se da es que estas sean sobre todo cuboides, ¿ya? Se puede dar este caso, como les mencionaba, que pueden ser lajosas, pero estos van a tender a romperse ante la acción del tráfico, ¿ya? Y otro aspecto que se tiene que revisar con lo que es el procesamiento es la parte de la limpieza, ¿ya? ¿A qué nos vamos con limpieza? Que al hacer el proceso de trituración puede generar excesivo polvo, y eso tiene que revisarse las cantidades que se está obteniendo de polvo de trituración, y si efectivamente tenemos una relación de lo que son los finos en la mezcla, que esté acorde a la faja que se ha determinado, porque ustedes acá también tienen un porcentaje de finos que está en el tamiz número 200 que está acá, ¿sí? Entonces, a veces existe la opción cuando se tiene esta trituración que se da por demás esta parte de finos, y exceso de finos también puede tender a solidificar mucho la mezcla asfáltica, ¿ya? Entonces, en exceso también es malo lo que es el tamiz número 2, lo que es el polvo, y eso se revisa en los equivalentes en las proporciones que tiene de finos del agregado, ¿ya? Eso con el ensayo de equivalente de arena. No sé si acá aquí en la, no he revisado, creo que tiene alguna parte de lo que sea. Aquí tiene el equivalente de arena para lo que es agregados finos, que acá les dan como límite máximo para la normativa nacional, les dice que debe dar mayor al 45%. ¿Ya? Entonces tomen en cuenta, por favor, cuando se vayan revisando esto, cotejando con lo que es esas especificaciones técnicas, para evidenciar si ese resultado les beneficia o no en el diseño que ustedes están revisando, ¿ya? Hasta esta parte habríamos analizado lo que son características de los agregados en sí, un poco de en qué se dividen, agregados gruesos, finos, qué tipo de evaluaciones por origen se revisa, qué tipos de propiedades se revisa por lo que es el proceso de trituración y chancado, y las demás revisiones de los límites o definiciones que tengan acá, pues los van a ir encontrando en lo que son las especificaciones, ¿ya? Caso no exista esto, ustedes también pueden revisar paralelamente especificaciones de países vecinos que también tienen complemento de otros aspectos. Creo que esto era lo que les quería mostrar. Por ejemplo, este es un texto colombiano que les da aquí las diferentes características de mezclas que se tienen, y va obteniendo para cada parte de los pétreos qué tipo de límites o evaluaciones se va realizando, ¿ya? Entonces, acá ustedes pueden ver lo que es adhesividad. Hay otros puntos adicionales, esos los que hemos revisado no son los únicos. Existen más aspectos que ustedes pueden evaluar en una mezcla de los pétreos para las mezclas, para lo que son concretos asfálticos. Entonces, dependiendo acá, ustedes también ven, acá ellos también tienen sus tamaños y sus tipos de gradación a utilizar, ¿ya? Y los diferentes tipos de caracterización que van teniendo. Entonces, como les mencionaba, acá aparte de lo que es la evaluación de los ángeles, también tiene microdeval y otras revisiones adicionales, tanto para los agregados gruesos como para los agregados finos, ¿ya? Hay otros adicionales, pueden ser también válidos cuando ustedes estén realizando alguna caracterización de agregados, implementarlos, también respondiendo y mencionando que están trabajando con otra normativa, ¿ya? Como observan acá, la normativa nacional efectivamente tiene algunos percances de que para lo que es la parte de agregados, tiene muy pocos puntos a analizar, ¿sí? Más que termina acá, y esta ya es la parte de mezclas, pero como agregado en sí hay otros valores, normativas internacionales que ustedes pueden evaluar para sus resultados, ¿ya? Pasemos entonces al siguiente punto,
El siguiente tema es la parte de cementos asfálticos y este ya llega a ser un tema novedoso para ustedes, dado que debe ser la primera materia en la que revisan las características de este material, ¿ya? El cemento asfáltico que se utiliza para lo que son la parte de pavimentos flexibles tiene motivos de uso, ¿sí? En este caso es que es un material cementante, tal cual ustedes trabajan con el cemento Portland, también tiene características cementantes, ¿ya? Solo que su base o su caracterización está con base a lo que son características asfálticas. Como material cementante, este puede unir lo que son los agregados, es un material impermeabilizante y dentro de sus características generales es que efectivamente resiste una mayoría de ácidos, ¿ya? Por estos puntos se utiliza y se lo recomienda en lo que son aspectos de pavimentación. ¿Cómo lo llaman? ¿Ya? En una gran cantidad de lugares lo denominan simplemente como asfalto, en otros lo denominan ligante, o una combinación, puede decir tanto asfalto como ligante como un sinónimo. En Brasil regularmente lo manejan como ligante, ¿ya? Como tenemos mucha incidencia, mucha influencia de ese sector, pues aquí también se lo aplica con ese término. Ustedes van a encontrar en la terminología europea que lo determinan como bitumen, ¿ya? Siendo un poco más específicos, también lo llaman cemento asfáltico o ligante asfáltico, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia sustancial? Que en general en lo que es América o Latinoamérica lo maneja como asfalto y en lo que es Europa lo maneja como bitumen, ¿sí? Pero en lo que es Europa, cuando están hablando de la mezcla asfáltica, que ya es otro material resultante de los agregados y los cementos asfálticos, pues ellos, los europeos, designan como asfalto a la mezcla asfáltica, ¿ya? Entonces tengan en cuenta cuando están leyendo libros de España y toda la parte de Europa, ¿sí? Que cuando hablan de asfalto no se están refiriendo al ligante, ¿sí? Se están refiriendo a la mezcla asfáltica. Y para ellos el cemento asfáltico se denomina bitumen, ¿ya? Que es correcto porque en este caso cuando hablamos de bitumen estamos hablando que es un nombre genérico, que cualquier sustancia orgánica que está compuesta principalmente de carbono e hidrógeno es denominado bitumen, ¿ya? Entonces puede ser una sustancia altamente viscosa, de color negro, con una densidad establecida, que es completamente soluble en lo que es ciclohexaetileno y otros hidrocarburos, pues estamos hablando de un bitumen, ¿ya? ¿Qué pasa en los casos que le llaman, o en algunos puntos le dicen alquitrán? No está correcto, ¿sí? Si bien el asfalto y el alquitrán son materiales bituminosos, ¿por qué? Porque están compuestos de carbono e hidrógeno. En general el alquitrán ya no es más utilizado, ¿sí? Era utilizado anteriormente, pero en este caso se tiene que sus características son cancerígenas, tiene muy poca homogeneidad y tiene una baja calidad en lo que son términos de adhesividad, entonces alquitrán no va. Solo que como el alquitrán es utilizado como material impermeabilizante en techos, una mayor cantidad de personas que ve un material de estas características le llama alquitrán, ¿ya? Y dentro de sus caracteres, o sea, su conocimiento, pues no está mal, pero en la parte técnica, ustedes que ya están trabajando con otro material y se están formando como ingenieros, no le pueden llamar alquitrán al cemento asfáltico, ¿ya? El alquitrán tiene otras propiedades y se utiliza para techos. ¿Son bitúmenes? Sí, pero no se utiliza alquitrán para cementos asfálticos, ¿ya? O para mezclas asfálticas. Entonces tengan en cuenta, por favor, esa parte de la terminología. ¿Qué pasa con el cemento asfáltico? ¿De dónde procede? Procede en general de lo que es el crudo de petróleo. Y dependiendo qué tipo de crudo de petróleo sea, se va a tener diferente porcentaje de obtención de este material, ¿ya? Es decir, como ven, por ejemplo, aquí un asfalto venezolano en comparación a un asfalto de Nigeria, por ejemplo, un crudo de petróleo de Venezuela y otro crudo de petróleo de Nigeria. Observamos lo siguiente, los venezolanos tienen una gran cantidad dentro de su crudo de petróleo que pueden obtener como residuo de asfalto, ¿sí? En cambio, los crudos de petróleo nigerianos tienen una pequeña cantidad una pequeña porcentaje de potencial de asfalto, por lo que les sería más complicado obtener cemento asfáltico. ¿A qué nos referimos con esto? A lo siguiente, cuando se hace la destilación en columna del petróleo, casi todo lo que, la parte más pesada es el cemento asfáltico o el bitumen, ¿ya? Y la parte más liviana es el gas,
¿ya? En consecuencia de lo que pasa en Bolivia, nosotros somos productores de gas. Por lo tanto, las características del crudo de petróleo que tenemos tienen un alto componente para la parte liviana, sí, pero no así de la parte pesada. Por eso es que nosotros producimos muy poco o casi nada de lo que es bitumen por las características del crudo de petróleo que tenemos. Entonces, los asfaltos venezolanos son muy buenos, sí, y efectivamente las características que tienen es que ellos tienen un alto residuo de asfalto. No significa que en este caso, cuando uno no tenga un alto residuo de asfalto, no pueda producirlo, pero encarece costos, ¿ya? En general, ¿qué es lo que pasa? Cuando se tiene estas características de destilación y tiene una base asfáltica alta, un crudo petróleo, digamos, de Venezuela, lo que pasa es lo siguiente: hacen la destilación en columna y en la primera fase de destilación ya se obtiene lo que es el cemento asfáltico, ¿ya? ¿Qué pasa para un petróleo que no tiene una base asfáltica? Va a tener que implementar dos procesos: que pase primeramente por lo que es una torre atmosférica. El residuo va a pasar nuevamente a otra torre de destilación en columna, y recién después de este segundo proceso van a poder obtener el cemento asfáltico, por lo que es más difícil obtenerlo, ¿ya? O sea, va a implicar más procesos y va a encarecer el costo. Y para estos otros casos, efectivamente es más fácil obtener lo que es el gas como resultado, ¿ya? Por eso es que nosotros no somos productores de asfalto, sino somos importadores de asfalto, ¿ya? Y las propiedades van a variar nuevamente de cada crudo de petróleo. Por eso no es lo mismo que traigan un cemento asfáltico de Perú, que traigan un cemento asfáltico de Venezuela, Brasil, Rusia, que está llegando mucho desde allá, los cementos asfálticos que se utilizan en proyectos nacionales, ¿ya? No sé si esa parte tienen alguna duda. Y una pregunta. Sí. ¿Hay alguna forma, digamos, de poder medir la calidad, digamos, del cemento asfáltico cuando uno compra? Sí, eso es lo que vamos a revisar ahora, ¿ya? Cuando ustedes hacen esta compra de cemento asfáltico, tienen que, igual que han hecho verificaciones de las propiedades de lo que son los pétreos, tienen que verificar qué propiedades tiene el cemento asfáltico, ¿ya? En este caso, vamos a ir analizando uno a uno de las características base que necesita. Lo primero que se llega a controlar es las propiedades físicas. ¿Por qué se controla inicialmente estas características? Porque son fácilmente medibles en laboratorios, ¿ya? Y no solamente en laboratorios especializados, sino en laboratorios de obra. También tenemos las propiedades físico-químicas, tenemos las propiedades químicas y las propiedades geológicas, ¿sí? Vamos a ir viendo cada uno de estos. Entonces, iniciemos por favor con la parte de propiedades físicas, que es en este caso las propiedades más básicas que se puede controlar, ¿ya? De alguna forma ustedes ya han ido viendo estas propiedades físicas en los ensayos de laboratorio, ¿ya? ¿Cuáles características? Una propiedad física utiliza, son ensayos sencillos que se puede hacer tanto en laboratorio de obra y con esas características ir comparándolo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos en esto? Los más básicos es el ensayo de penetración, que ustedes han visto con los auxiliares, que en este caso es como resultado lo que nos da es las propiedades de la consistencia y la clasificación del cemento asfáltico. Tal cual ustedes compran un cemento Portland por el IP30, IP40, pues acá las propiedades del cemento asfáltico va a ir según el grado de penetración 85-100, 60-70, ¿sí? Dependiendo la rigidez que tenga este material. Siguiente propiedad que se revisa es la viscosidad, que también nos da datos de consistencia y clasificación, la ductilidad, que nos da una medida indirecta de la cohesión, y el punto de ablandamiento, que es una revisión de la susceptibilidad térmica, ¿ya? Todos esos, como ven aquí, los equipos que están abajo son pequeñitos y pueden ser operados por técnicos, ¿ya? Entonces son resultados rápidos que puedes obtenerlo en obra. En este caso, ¿cuál es una propiedad física? Lo que les va a dar como resultado es una medida simple, ¿ya? Y con esta medida simple ustedes van a poder
de alguna forma catalogar si es adecuado o no, ¿ya? Pero estas medidas simples pueden tener doble filo, en el sentido de que en estos ensayos puede aprobar todo, pero ya cuando vayamos a revisar las propiedades químicas o físico-químicas del cemento asfáltico puede que no sean las más adecuadas, ¿ya? Entonces, ¿por qué se les utiliza? Sobre todo por la facilidad en laboratorios de obra, porque como han visto son equipos chiquititos, los puede operar cualquier técnico e interpretarlo, ¿ya? Cuestión de que a medida que vayamos avanzando en esto van a observar que se va poniendo un poco más complejo a medida que obtenemos otras características físico-químicas o características reológicas que ahora está bastante vigente en las últimas selecciones de cemento asfáltico, ¿ya? Entonces, este ensayo de penetración que ustedes vieron con los auxiliares es una medida de la consistencia, ¿ya? ¿A qué nos referimos con esta medida de la consistencia? Nos va a determinar si cuán rígido puede ser este cemento asfáltico, ¿sí? Cuando hablamos de una característica 85-100, ¿a qué nos referimos? ¿Ustedes recuerdan de esa parte? Vamos a ir viendo aquí a la parte de materiales bituminosos. Acá. Vamos a lo que es la especificación técnica. Cuando hablamos materiales bituminosos, nuevamente, bitumen, cualquier tipo de material que esté compuesto por carbono y hidrógeno, ¿ya? Aquí les indica que cumplen las siguientes especificaciones. Cemento asfáltico, tiene que cumplir lo que es el ASHTO 20. El quitrano lo utilizan para algunos sellados, sí, pero no para la mezcla asfáltica. Se puede también asfaltos diluidos para lo que son mezclas en frío, ¿ya? Dice, materiales tendrán las siguientes características. Cementos asfálticos de penetración. 60-70, 85-100, 120-150. ¿Qué implica o cuál es la diferencia entre todos estos? ¿Cómo ustedes seleccionarían el cemento asfáltico? Con base a lo que es el ensayo de penetración. ¿Se acuerdan del ensayo? Inge, indica la dureza de la mezcla asfáltica. Perdón, ¿puede repetirlo? Indica la dureza de la mezcla asfáltica. Sí, indica la dureza de la mezcla asfáltica. Entonces, ¿cómo seleccionarían si te piden clasificar por penetración? ¿Cuál de los cementos asfálticos escoges? Porque la norma te da apertura a eso, utilizar cualquiera de estos rangos. ¿Cómo podrían ustedes hacer la selección según la dureza del material o del cemento asfáltico? ¿Lo clasifica como blando o...? Ya. ¿Y cuándo utilizan ustedes un cemento asfáltico blando y cuándo utilizan un cemento asfáltico un poco más duro, por así decirlo? O más rígido. En este caso, cuando ustedes tienen este ensayo, el rango que dicen 60-70 es la medida que tienen este dial, ¿sí? Que está dividido en décimas de milímetro. Si ustedes tienen un rango 60-70 que cumplir,
Implica que bajo estas características, cuando sueltan la agujita, ¿sí? Aquí abajo hay un recipiente de asfalto, por si acaso, aquí tal vez falta complementar eso. Como ven acá, después de 5 segundos, este va a penetrar el cemento asfáltico y aquí en el dial se va a registrar una medida, ¿ya? Esa medida implica que tengan que estar, si ustedes están trabajando con un 60-70, que tengan que estar entre 60 y 70 décimas de milímetro, ¿ya? Si están trabajando con un 85-100, implica que este va a entrar un poco más, ¿sí? Entonces, ya es un cemento más blando. Y en la siguiente categoría es 120-150, ¿sí? Entonces, esta medida de penetración de la aguja va a ser mucho mayor y va a estar dentro de esos rangos, ¿ya? Todos estos ensayos se hacen a 25 grados centígrados. Regularmente lo que se ha recomendado es que en zonas frías se puede utilizar cementos asfálticos blandos, ¿ya? 120-150 no es aplicado, casi está entre 85-100 y 60-70 en general, ¿ya? Entonces, en zonas frías se recomienda que sean asfaltos blandos. ¿Por qué? Porque este material es viscoelástico, como vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Al ser viscoelástico, cambia sus características en función de la temperatura, y a medida que es más frío, tiende a ser más rígido, ¿ya? En cambio, en sectores de alta temperatura, se sugiere que sea un asfalto un poco más duro, por así decirlo, y en este caso estaría entre el rango de 60-70, ¿sí? ¿Por qué? Porque en zonas cálidas, el efecto de la temperatura va a hacer que el cemento asfáltico se reblandezca. Entonces se utiliza cementos asfálticos un poco más rígidos, ¿ya? En Cochabamba, por ejemplo, se utiliza mucho el 85-100, pero las características de Cochabamba, por ejemplo, ya no son las mismas que hace 10, 20 años. Por lo que los últimos estudios que hemos hecho acá hemos revisado que efectivamente, por ejemplo, un 60-70 sería una mejor clasificación para lo que es el cemento asfáltico en Cochabamba, ¿ya? Y esto todavía se va a complementar con los ensayos de desempeño que vamos a ver más adelante, las mezclas asfálticas, ante lo que son ensayos de deformación permanente, ¿sí? Para ver cuánto huella el material o no. Pero acá, como observan, dentro de esta clasificación de cementos asfálticos, la ABC lo maneja con lo que son características de penetración. No es el único método de clasificación, también existen métodos de clasificación por viscosidad y por el grado PG, que es el que se utiliza actualmente, ¿ya? Entonces acá tienen otros datos, les dice también hay materiales asfálticos o bituminosos para lo que son procesos de imprimación, ¿sí? Emulsiones asfálticas y características para las emulsiones asfálticas, ¿ya? Pero en general vemos que para un cemento asfáltico nos dice revise la AASHTO M20. La AASHTO M20 en general revisa estos parámetros de físicos, de penetración, viscosidad, ductilidad y ablandamiento, ¿ya? Entonces, el siguiente punto es la viscosidad. Y cuando estamos hablando de viscosidad, también es una medida de consistencia, ¿sí? de las características que va a tener este. Sin embargo, la viscosidad tiene otro punto importante sobre la determinación de propiedades. ¿Por qué? Porque a partir de lo que son ensayos de viscosidad, lo que se va a hacer es revisar cuáles son las características de temperatura óptimo de manejo del material, ¿ya? Y en este caso tenemos diferentes tipos de viscosímetros. Antes de pasar, por favor, tenemos el viscosímetro capilar, que nos da una viscosidad cinemática, el viscosímetro Cyborg-Burol, que nos da una viscosidad relativa, y el siguiente viscosímetro es el viscosímetro Bruffield, que está más adelante, que nos da propiedades reológicas, ¿ya? Entonces, ¿qué nos proporciona esto? Un viscosímetro capilar, pues tiene estas características, ¿sí? Se trabaja con tubos de vidrio y bajo efecto de vacío, que es un poquito, acá ya es más complejo en el sentido que necesitan un técnico que tenga una aplicación correcta con toda esta instrumentación, ¿ya? Ese es el viscosímetro para lo que son unidades cinemáticas, ¿sí? Que es una unidad que sí se mide, que es medible en lo que son unidades de viscosidad, ¿sí? Y el siguiente viscosímetro es el Cyborg. ¿Cuál es la diferencia con el Cyborg? Que en este caso el ensayo Cyborg es un ensayo relativo,
¿ya? Lo que nos da es una viscosidad relativa porque nos da en unidades Seibel. Este equipo, en relación a este otro, a lo que es el viscosímetro capilar, tiene las siguientes ventajas. El viscosímetro Seibel ya es más robusto y puede ser utilizado en laboratorios de obra. El viscosímetro capilar necesariamente tiene que ser en un punto específico y de buena instrumentación y con un técnico capacitado, ¿ya? Entonces, este de acá que ven acá, el Seibel Purol, si bien no es una medida directa de lo que es viscosidad, nos da una medida indirecta que es viscosidad, que son las unidades Seibel. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Ya? Voy a adelantarme un poquito. Acá estamos con Brookfield. Aquí, esta es una curva de viscosidad Brookfield. En general, ¿qué es lo que se va sacando? También se saca estos mismos resultados y lo vamos a validar acá. Ya, le vamos a buscar aquí. A ver, permítame, se los voy a buscar esta parte de viscosidad para que lo comparen. Aquí está. Dentro del texto de la Petrobras, el capítulo 5. El capítulo 5 es netamente la parte de dosificación, ¿sí? A ese punto estamos tratando de llegar, pero primeramente seleccionando qué tipo de materiales voy a emplear, ¿ya? Entonces ustedes lo pueden buscar en el capítulo 5 de la Petrobras, ya está el texto en su Classroom, en la parte de bibliografía. Y ¿a qué nos vamos? Cuando estamos viendo la parte de viscosidad, estamos dentro del punto de escoger lo que son las temperaturas adecuadas para la manipulación del material, ¿ya? Ustedes ven acá lo que son, por ejemplo, esta es una gráfica de viscosidad para lo que es Brookfield, ¿sí? Para lo que es ensayo con el viscosímetro Brookfield. Y acá ustedes tienen lo que es una curva de viscosidad, pero en este caso para lo que es Seibel. Seibel empleando este equipo de acá. ¿Ya? Este de acá. Entonces, como notan, tiene unidades propias, ¿sí? Tiene sus unidades que es Seibel Purol. Son medidas aproximadas, ¿ya? Pero que dadas las características de que en campo efectivamente solo puedo tener este tipo de equipo y no puedo tener el de capilaridad y mucho menos el Brookfield, que es lo que vamos a revisar posteriormente, tenemos por lo menos una información de cuáles son las fajas de temperatura, ¿ya? Estos pueden ser todavía mejor caracterizados con un Brookfield, ¿ya? Y en este caso se tiene unidades de viscosidad que es el POIS. ¿Qué nos determina esto? Cuando ustedes tienen una curva de ¿qué es lo que hacen con la viscosidad? Tienen datos de las franjas de compactación y mezclado. Si ustedes ven acá, tienen esta faja que está en una línea sólida que les dice faja de mezclado, ¿ya? Y esta línea segmentada que dice faja de compactación. Entonces, se va tratando cada ligante a diferentes temperaturas, 135, 150 y 170, se va tomando estos resultados, y dentro de esta faja se observa, por ejemplo, para este tipo de cemento asfáltico. Por ejemplo, vamos a revisar para el que dice Hacienda Alegre, ¿ya? Este que está con cuadrados, ¿sí? Acá vemos para esta curva de viscosidad que tendré que compactar, por ejemplo, a una temperatura de casi 158, ¿sí? Se toma en general la mitad de 155 a 157 más o menos. Se tomen en cuenta la mitad de estos puntos, ¿sí? Y su temperatura de mezclado, en este caso me voy a esta otra faja de acá, más o menos va a estar por los 167 grados centígrados, ¿ya? Entonces lo que les da como resultado general la curva de viscosidad, o la viscosidad en sí, es la consistencia que tiene que tener el material para una adecuada característica del ligante que proporciona una perfecta cobertura a los pétreos, ¿ya? Entonces, el cemento asfáltico en estado normal o natural es sólido,
¿Para qué elevamos temperatura? Para que este pase a una fase líquida. Y cuando esté en una fase líquida, tenga una suficiente viscosidad, ¿sí? Podemos mezclarlo con lo que son con lo que son los pétreos, ¿ya? Entonces, aquí me voy con esto, a ver. Nuevamente, cuando estamos trabajando solamente con el cemento asfáltico, pues en una fase sólida o a una temperatura ambiente, este es material sólido. A temperaturas más altas llega a ser o cambiar de consistencia y se vuelve un material fluido. Y en ese punto es donde se aprovecha para combinarlo o vincularlo, en este caso, con los pétreos, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de la viscosidad, determinar estas temperaturas, ya sea con el viscosímetro que están ustedes trabajando, ya sea Brookfield o sea, en este caso, un Sabor-Purol. Lo que ustedes están determinando en sí es a qué temperatura se va a mezclar y a qué temperatura se va a compactar, ¿ya? No sé si ha quedado claro esos aspectos. Nuevamente, este punto, si ustedes, dependiendo con qué viscosímetro lo trabajen, puede ser una medida física, una propiedad física. El siguiente punto es la ductilidad. Y la ductilidad lo que nos da es una evaluación indirecta, pero en este caso de la cohesión, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de cohesión, vamos a retornar a este punto de acá, cuando estemos en la parte de desempeño por humedad, ¿ya? Eso aquí lo voy a pasar. Y el punto de ablandamiento, en este caso, como es un material viscoelástico, es altamente susceptible a la temperatura en la que esté trabajando, pues nos da lo que es la temperatura mínima en la que este cemento asfáltico va a empezar a cambiar de consistencia y va a empezar a fluir, ¿ya? Entonces es un punto en el que a nosotros nos interesa, en el sentido de que a esa temperatura a la que voy a poder empezar a manipular este material para que tenga una consistencia más fluida, sin que lo sobrecaliente mucho, porque a medida que lo sobrecaliento demasiado, quito ciertas propiedades químicas al material, ¿sí? Entonces, este es un punto para saber en qué temperaturas puedo tener un adecuado manejo de cemento asfáltico sin que esté oxidándolo o quitándole propiedades químicas. Hasta ese punto de acá, no sé si ha quedado claro. ¿Alguna duda de estos puntos? ¿Dudas, comentarios? Estamos netamente en la parte de caracterizaciones físicas, ¿sí? Y esta parte de caracterizaciones físicas, ustedes lo van a encontrar sí o sí en lo que es el acto M20, ¿ya? Entonces voy a ir a esta parte de pavimentación un ratito para... Acá, en el acto M20, todos esos puntos de caracterización física están en esa normativa, ¿ya? Siguiente punto para la revisión de los cementos asfálticos es de entender sus características físico-químicas, ¿ya? Cuando estamos hablando de características físico-químicas, estamos sobre todo refiriéndonos a lo que es aspectos de temperatura, ¿ya? ¿Por qué? Porque a medida que se le aumenta más temperatura, pierde algunas propiedades o cambia alguna de estas. Entonces, en general, lo que vamos revisando es sobre todo la durabilidad, ya sea con hornos, Oh. de corto plazo. Pero en este caso, aplica lo que es el tipo de horno. El recipiente dispone esto, lo dispone de forma horizontal en estos huecos que ven acá, ¿sí? Rotar
¿ya? Va a empezar a rotar y por un punto inferior se tiene la aplicación de lo que es aire. Entonces va a empezar a tener efecto en la parte de aceites o la parte de aceites de lo que es el material y lo que es el cemento asfáltico. Entonces, un punto importante que esta pérdida no sea mayor al 1% y tal cual se tenía con el otro ensayo, pues se puede revisar también nuevamente las propiedades físicas, la penetración, la ductilidad y el punto de ablandamiento y viscosidad, cuáles son sus características, ¿ya? Posterior a esto viene lo que es el envejecimiento a largo plazo. Eso está vinculado con lo que es el PAF, ¿ya? Y el envejecimiento a largo plazo estamos hablando de 5 a 10 años de servicio del pavimento. Para hacer este otro ensayo, lo que se requiere es que el cemento asfáltico que entre en este punto sea previamente envejecido en el anterior horno, que es el RTFT, ¿ya? Entonces tiene que haber pasado por un envejecimiento a corto plazo y después recién puede pasar a este envejecimiento a largo plazo. ¿Cuáles son sus características? En este caso, este cemento asfáltico que ustedes se ha obtenido como residuo del anterior ensayo, se lo coloca en estas bandejitas, en esta disposición de acá, y entra dentro de lo que es el horno, y este horno tiene el efecto de estar también bajo presión, ¿ya? Bajo una presión de casi 2.1 megapascales, esto durante 20 horas de ensayo. Entonces, tras estas 20 horas de ensayo, revisa también lo que son las características, en este caso, geológicas. Ya no son propiedades de cambio de masa, no son propiedades de cambios físicos, sino que esto ya nos da unas propiedades geológicas que lo vamos a vincular para otro tipo de clasificación, que ya es por desempeño. Eso sería la parte para lo que son los ensayos vinculados con lo que es el envejecimiento de los cementos asfálticos, ¿ya? La parte de pureza en sí lo que nos habla es de que el asfalto es 99% soluble en tricloroetileno, ¿ya? Entonces, una vez que se pasa el cemento asfáltico por este compuesto, pues es altamente soluble. Cabe resaltar lo siguiente: el tricloroetileno como el tricloroetano son tóxicos. Si en el momento que los manipulen o algún operario tenga que usarlos, por favor revisen que estos tengan normas de seguridad correctas. ¿Por qué? Porque ustedes o sus dependientes pueden estar siendo afectados, ¿ya? Entonces, acá lo que se sabe de pureza, simplemente eso, es altamente soluble en lo que es tricloroetileno. Efectos de seguridad es para ver cuál es la menor temperatura en la que se inflama este material. No son temperaturas muy elevadas, en este caso es 200, regularmente la inflamación se da arriba de los 230 grados centígrados. Incluso para asfaltos modificados se da arriba de los 280, ¿ya? Entonces, este es nada más para una validación de que mientras lo estén operando o manipulando no exceda esos rangos de temperatura. Hasta estos puntos habríamos revisado lo que son las propiedades físicas y físico-químicas, ¿ya? Mañana vamos a empezar con lo que son conceptos de reología, porque vamos a ver qué características tiene el cemento asfáltico para los aspectos reológicos y cómo estos nos ayudan a la siguiente clasificación, que es por desempeño y entre otros, que son los que actualmente, paralelamente a lo que son clasificaciones por penetración que hemos visto hoy, se están trabajando en el país, ¿ya? Entonces, no sé si hasta este punto tenían alguna duda, consulta de lo que hemos revisado anteriormente. ¿Consultas, tal vez? Bueno, no hubiera mayores consultas de estos puntos. Mañana comenzamos, por favor, 8:15 con lo que son conceptos de reología. Estaríamos culminando mañana lo que son cementos asfálticos y el viernes revisaríamos lo que son mezclas asfálticas, ¿ya? El viernes a las 9:45, por lo que el siguiente, a ver, permítanme un momentito.
Ya, entonces estaba consultando acá. El examen de laboratorio que vamos a trabajar con ustedes va a ser para el jueves 6, ¿ya? Entonces, nuevamente, como les decía, mañana culminamos con la parte de cimientos asfálticos, el viernes terminamos lo que son mezclas asfálticas y el jueves 6 estarían dando el examen de todo lo que estamos revisando en estas clases. ¿Listo? Bueno, quedemos en este punto, por favor, porque